Un cazador se hallaba en un inmenso y espeso bosque. Si uno se hubiera subido a la copa de un pino, del más alto de todos ellos, no habría logrado ver el final entre ese manto verde pastoso y húmedo y el cielo gris oscuro. El hombre quizá no era muy listo, porque se perdió. Simple y llanamente lo abandonó todo sentido de la dirección. Y cuando se vino a dar cuenta, estaba demasiado lejos y no reconoció absolutamente nada. Y lo único que lo acompañaba era su enorme escopeta morocha. En un principio, en aquel paisaje que poco a poco se iba tornando horroroso, árbol, 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 maleza, nada más, hasta el punto que no se podía ver ni siquiera 30 metros hacia adelante. Claramente lo que había, puro árbol, pura maleza, puro verde. Se estaba confiando al principio, pero después se supo completamente extraviado. Y las horas pasaban. Y el hombre cada vez se asustaba un poco más, hasta que finalmente ya casi era presa del pánico. Y lo peor es que, como esta historia sucedió hace muchos años, que te agarrara la oscuridad, el ocaso, en semejante bosque, era peligrosísimo. Ya el pobre tipo no podía respirar sin que vapor blanco saliera de entre sus labios. Hacía mucho frío. Las manos le temblaban. Y el que estuviera bien abrigado no lo iba a salvar por mucho tiempo. Decidió ir en una sola dirección, pero esto nada resolvió. Seguía completamente perdido, de hecho cada vez más. Y él sabía muy bien que su miedo no lo estaba ayudando en nada, porque él trataba de reconocer áreas, detalles, pero no, todo era puro árbol. Hasta que finalmente, cuando la noche estaba a punto de caer, vio un claro, y pasando de entre tronco y tronco, casi tratando de hacer un esfuerzo entre uno y otro, así de espeso era el bosque, lo vio, una cabaña ahí en medio de aquel claro, lleno de hojas muertas. Era una cabaña pequeña, de hecho. El hombre se acercó, rodeó el lugar, tocó la puerta, pero no había nadie. Así que tomó una resolución, casi que debido a muerte. Se iba a invitar a sí mismo dentro de la cabaña, iba a entrar e iba a pasar la noche ahí. Y si el dueño de semejante propiedad lo pillaba, el tipo iba a hacer lo mejor que pudiera para explicarse, para disculparse y quizá para recibir una ayuda por la mañana. Cierra la puerta detrás de sí, la consigue abierta. Él, que ya pensaba que iba a tener que abrir una ventana, se quita su enorme abrigo, se quita las botas, se queda en media así vestido como está. Y a oscuras, porque es un lugar que no tiene luz, que no tiene electricidad, decide acostarse en la cama y acurrucarse entre las sábanas. Pero la luz de la luna le permite ver que aquel cuarto, aquella recámara principal de esa pequeña cabaña,
tenía retratos, y retratos que más temprano que tarde se le hicieron muy extraños. Y cada uno de esos retratos parecía ver apilada gente, apiladas caras unas contra otras, con unas expresiones torcidas e incluso hasta deformes de maldad y odio. Personajes en aquellos retratos que lo miraban de maneras grotescas y peligrosas. El cazador hizo lo que pudo para tranquilizarse viendo por encima de su hombro con la sábana encima. Decidió no darle mayor importancia. Abrazó la almohada y se quedó dormido. No sabemos qué pasó con este hombre. No sabemos si logró salir del bosque o no. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que a la mañana siguiente, cuando aclaró, se dio cuenta de que en aquel cuarto no había ningún retrato. De hecho, lo que había eran ventanas. León Czolgosz fue ejecutado en la silla eléctrica en el año 1901 en la prisión de Auburn, en Nueva York. Su delito, nada más ni nada menos que haber matado al 25º presidente de los Estados Unidos, William McKinley. Esta historia se jura como cierta y está tenida entre los grandes y más oscuros misterios de los Estados Unidos. Sucede lo siguiente. Cuando el señor León Czolgosz fue ejecutado, durante aquella mañana, los guardias lo escoltaron por el corredor de la muerte hacia su parada final en la silla eléctrica, donde recibió una descarga en la cabeza que finalmente lo mató. El señor León Czolgosz siempre fue alguien muy callado. Simplemente cumplió una misión y ni siquiera trató de defender su inocencia después. Lo asumió, y lo asumió en completo y estoico silencio. Pero he aquí lo extraño. Cuando los guardias revisaron la celda que había dejado el ya extinto León Czolgosz, no encontraron absolutamente nada. El hombre no tenía propiedades realmente, ni siquiera libros. Solo unas cuantas mudas de ropa, y dentro de los bolsillos de uno de aquellos pantalones se encontró una moneda. Pero quieren saber cuál es el problema. Esta moneda, en el dorso metálico, decía haber sido acuñada en el año 2218. Y el rostro tallado en ella no era el de George Washington. Era un rostro que, a la fecha, jamás ha sido identificado. Este pobre joven estaba acurrucado en su cama,
casi en posición fetal, abrazando sus propias rodillas. Temblaba y hacía un esfuerzo sobrehumano por no gimotear, por no sollozar, por no romper a llorar. Las razones de su presente estado son más que justificadas. Él mantenía los ojos cerrados por necesidad, se hacía el dormido. Pero incluso entre la comisura de los ojos, entre sus pestañas, podía ver el rostro de horror de su madre y de su padre, mirándolos de vuelta. Oh sí, su madre y su padre lo miraban de vuelta. Él trataba de no hacer ningún sonido. Y como dije antes, era un esfuerzo completamente sobrehumano. Pues él sabía que en el momento en el que tan siquiera hiciera el menor ruido que revelara que estaba en realidad despierto, su vida se iba a acabar de la manera más atroz, más hórrida concebible. Les tengo que pedir disculpas porque me estoy adelantando en esta historia. Vale la pena contarles lo que pasó 4 horas después. Este jovencito se despierta en medio de la noche. Tiene ganas de ir al baño. Así que se quita las sábanas de encima, se pone de pie. Pero cuando abre la puerta con la intención de dirigirse al sanitario que está allá, escucha un ruido extraño y algo pesado cayendo sobre el suelo. Ese bulto pesado cayendo con violencia al suelo, inerte, era su madre. Su padre ya estaba ahí sobre la alfombra, miserablemente muerto. El charco de sangre era inmenso y se aproximaba lento, lento, lento hacia él, hacia su dirección. El charco de sangre crecía y crecía como un río espeso, como una especie de caramelo fundido y rojo, manchando todo el parquet, todo el piso de madera. Pero más importante todavía que el cadáver de su padre y de su madre, era aquella cosa inmensa que caminaba como una suerte de cavernícola, pero no era ningún cavernícola, era infinitamente más inteligente que cualquier cavernícola. No tenía pelos, poseía de hecho una especie de joroba, y era tan repugnante y grotesco que tal vez las palabras no alcancen siquiera a hacer una descripción medianamente acertada. Aquella cosa arrojó el cuerpo de su madre, fue eso lo que escuchó. Y cuando comenzó a darse la vuelta, él inmediatamente se metió a su cuarto. Ahí fue cuando hizo el primer esfuerzo sobrehumano por no gritar. Y vaya que se arrepintió por las horas siguientes de hacerlo menos doloroso, que era tirarse de clavado por la ventana, y no importa si se hubiera roto el cuello contra la grama abajo. Quizás eso hubiera sido mejor. Él en cambio se metió de vuelta en su cama, se puso las sábanas encima, temblando, queriendo llorar a gritos, queriendo aullar del pavor, pero se apretó sobre sí mismo, con las rodillas a la altura del pecho, y cerró los ojos. Pasaron pocos segundos. Escuchó que la puerta de su recámara se abría lentamente. Él la había dejado abierta, pero ahorita se abría más. Alguien la estaba empujando. En completo silencio, solo se oían las bisagras.
¿Alguna vez han sentido esa fea, esa fría sensación de que alguien los observa? ¿O de que algo los observa? Bueno, eso fue lo que sintió él, pero multiplicado por 100 por lo menos. Aquella cosa se quedó mirándolo. Él lo sabía, tenía los ojos cerrados, estaba haciendo el dormido. Debajo de las sábanas temblaba. Entonces, aquella cosa empezó a dar pasos, pero no hacia él, sino hacia afuera. Esto puede sonar como un alivio, pero no, vaya que no. Lo que había hecho era realmente ir a buscar el cadáver de su madre y de su padre para traérselos al cuarto. A su padre lo colocó ahí en el piso y le torció el cuello, de modo que las vértebras sonaron. Todo para que el rostro del Señor, para que aquellos ojos llenos de pavor, muertos, miraran al chico. Y lo mismo hizo con la madre, solo que a ella la sentó en la silla y también le puso la cabeza en dirección para que viera al chico. Él se había percatado de esto, puesto que de vez en cuando entreabría los ojos de una manera que era imposible notar que estaba tratando de ver algo por el rabillo. Y así estuvo 4 horas. Hay una última cosa que hay que decir. Aquella cosa se manchó la mano de sangre. Él lo supo porque pudo escucharlo manoseando al padre. Se acercó a la cama en dirección a él, pero no le puso un dedo encima, sino que más bien se apoyó hacia adelante y empezó a manotear la pared. Y se escuchaba como un gigantesco pincel, nada más con la yema de los dedos, escudriñando algo sobre la pared. Terminada esta tarea, aquella cosa simplemente se echó al piso. El chico podía escuchar su respiración profunda, la respiración de aquella cosa, aquella respiración grave. Y la cosa se metió debajo de su cama. Vaya que tuvo ganas de chillar, vaya que tuvo ganas de gritar con todas sus fuerzas cuando lo sintió metiéndose debajo, cuando lo sintió debajo de la colchoneta acomodándose. Aquel monstruo simplemente se había metido debajo de su cama a esperar. Ya estaba a punto de amanecer. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana. El chico se animó a abrir un poquito los ojos. Vio a su mamá, vio a su papá. Y tenía un plan. Era tratar de salir corriendo o nada. Trató de reunir valor. Se sentó sobre su cama intentando hacer el menor ruido posible para alertar a aquella cosa que estaba abajo. Y entonces lo recordó. Giró un poco la cabeza y vio la pared. Resulta que aquella cosa había escrito algo con la sangre de su padre. Sé que estás despierto.